Padre nuestro, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, agradeciéndote mucho, Señor, por este bello día en el que tú nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor Santo, por permitirnos hoy, Señor, una vez más, disfrutar de tu presencia especial en este día en el que tú has prometido que donde dos o tres se reúnan, tú estarás en medio de nosotros. Hoy se reúne, Señor, tu iglesia conforme a tu promesa, Señor. Sabemos de que estás en medio de nosotros. Sabemos por las escrituras de que tú eres Dios, un Dios que cumple sus promesas y también sus amenazas. Hoy, Señor, permítenos disfrutar de tu presencia especial y te rogamos, Padre eterno, a través de tu santa presencia, opera en nuestros corazones y permítenos que tu palabra halle cabida en nuestras almas y afecte nuestra conducta, Señor, que afecte todo nuestro ser. Señor, en tus manos nos encomendamos en este tiempo de escuela dominical y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy les voy a pedir apoyo a todos porque vamos a ver muchos textos bíblicos, bastantes textos bíblicos, porque hoy de manera providencial, como veníamos hablando de Hebreos, hoy venimos hablando de Hebreos 1 y hablaremos sobre el versículo 4. 5 y 6 lo haremos en el sermón principal. En la escuela dominical hablaremos solamente del versículo 4. Les decía que de manera providencial, debido a que ustedes saben, hoy, domingo, día del Señor, hace 8 días se conocía en el mundo católico como el Domingo de Ramos. Para nosotros, el recordar la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Hoy, habiendo pasado la semana, hoy se celebra algo también como Día del Señor, justamente la resurrección. Y justamente de eso vamos a hablar. Les pido por favor que ubiquemos Hebreos 1, versículo 4, pero yo voy a leer para ustedes todo el contexto como veníamos trabajándolo hace 8 días. Leo entonces para ustedes Hebreos y leeré desde los versículos 1 hasta el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es, hermanos, como les pido que veamos este solo versículo, el versículo 4, bajo 3 encabezados. El primero, tengamos presente de que vamos a ver entonces el versículo 4 en dos partes. La primera parte será hecho tanto superior a los ángeles, esa es nuestra primera parte del versículo 4, y la segunda parte, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la primera parte del versículo dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y esta parte la vamos a ver en 3 encabezados. La primera parte es, Jesús siempre fue superior en su deidad. Siempre fue superior. El segundo, vamos a tener que ir a buscar el griego. Y vamos a ver la palabra hecho. El verbo hecho en griego es genómenos. Vamos a mirar a qué hace referencia. Y por último, vamos a ver esta superioridad marca el fin del antiguo pacto. Empecemos con la primera perspectiva teológica. La primera, Jesús siempre fue superior en su deidad. Y para eso, hermano, les pido que por favor me apoyen yendo al versículo 3 de Hebreos 1,
Pero leeremos entonces la primera parte. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y leeremos la primera parte del versículo 3. Lean ustedes y veamos juntos cómo el autor de Hebreos desarrolla este tema y le explica a los oyentes en la iglesia del siglo I quién es Jesús. El autor de Hebreos, explicando quién es Jesús, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Notan ustedes, hermanos, que en el texto el autor de Hebreos nos está diciendo, mire, Jesús es Dios. Estamos hablando de que es la segunda persona de la Trinidad. El autor de Hebreos compara en tres formas en esta parte del versículo. Primero dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es lo primero que dice. Luego dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Habíamos estudiado hace 8 días que es en cuanto a la esencia, en cuanto al ser. Cuando me están hablando de la sustancia, es en cuanto a su esencia. Es la misma esencia del Padre. Son la misma esencia, es lo que quiere decir el texto. Y lo último que nos dice el autor de Hebreos es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Esto solamente es posible para Dios, para nadie más. Teniendo en cuenta esto, entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, tengan presente que la persona que les voy a hablar es Dios mismo. Habiendo dicho esto, continúa entonces el autor de Hebreos en el versículo 3. Acompáñenme por favor al versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, noten lo que sigue después. Primero me dijo, esta persona de la que les voy a hablar es Dios. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos a las personas de la iglesia del siglo I. Y después miren lo que está diciendo de esta persona. Está diciendo lo siguiente: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Noten ustedes que en la primera parte yo les estoy hablando de una misma persona, y en la primera parte del texto bíblico les estoy diciendo la naturaleza divina de esta persona, y en esta segunda parte les estoy hablando de la naturaleza humana de la misma persona. Pero noten ustedes que el autor de Hebreos no hace ninguna separación. Él está hablando de una misma persona. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dejémoslo ahí. Aquí es importante, hermanos, que veamos que el autor de Hebreos, el libro de Hebreos siempre ha sido un libro complejo. Siempre ha sido un libro difícil en el sentido en el que el autor nos está hablando primero de que esa persona a la que nos está hablando es Dios, y no hace ninguna distinción en su comentario, sino que sigue hablando de la misma persona y nos habla de la otra naturaleza que tiene la misma persona. Pregunta, mis hermanos, si yo estoy hablando de que esta persona es el resplandor de la gloria de Dios, es el que sustenta todas las cosas, y después continúa el autor diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esto de habiendo hecho la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo, es que Él murió en la cruz. Ahí entramos con un inconveniente. Los oyentes en la iglesia del siglo I dicen, pero si me viene hablando de Dios, con todas las características de Dios y atributos de que solamente Dios tiene, ¿cómo es que Dios muere? No puede Dios morir. Eso por una parte. Sigamos el texto. Luego, dice el texto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, aquí entramos en otro inconveniente. Si estoy hablando de Dios, inmediatamente después estoy diciendo que muere, entonces ahí entran en conflicto nuestros hermanos en la iglesia del siglo I, porque para ellos, que vienen desde niños en una formación judía, para ellos Dios es inmortal y están en lo correcto. Así es, así es. Más adelante el autor de Hebreos o el pastor de la iglesia del siglo I dice,
pero esta persona a la que les estoy hablando muere y no solamente eso, también es exaltado. Pero si es exaltado, ¿cómo es posible que sea Dios y Dios no puede ser exaltado más? Porque ya Él es Dios y está suficientemente exaltado porque Él es perfecto, no se puede exaltar más. Desarrollemos entonces el texto, hermanos. Les pido por favor que ubiquen Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Esto, hermano, para ellos en la iglesia del siglo primero era súper complejo, súper complejo. Para nosotros no tanto, para ellos era muy complejo, porque para ellos no habían visto de manera clara, porque como ya les había comentado a ustedes en la primera parte, la revelación viene de forma progresiva. Primero nos dice, va a venir un Mesías en el futuro, se le dijeron a Eva, a Adán y a Eva. Luego nos vienen y nos dicen, esta persona que va a venir, primero viene por la simiente de la mujer. Una mujer no tiene simiente. Algo nos quiso decir con eso. Luego nos dice por Abraham, viene por la simiente de Abraham. Ah, listo, ahora sí ya estamos viendo que tiene simiente un varón. Pero dice, no es tanto eso, sino que a través de esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo es posible eso? Ahora, más adelante con el rey David, dice que del rey David nacería entonces el rey, pero que iba a tener el trono para siempre, alguien inmortal. Luego, más adelante habíamos visto de que este rey iba a tener una particularidad, que este rey iba a ser de la misma orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces, vienen muchas cosas, nos cuentan muchas cosas y ellos están en la responsabilidad de cuadrar ese rompecabezas para llegar al punto en el que llegaron muchos cuando Jesús vino. Jesús, hijo de David. Lo identificaron claramente. Él es el Mesías. Él es de la persona en la que nos prometieron a Adán y a Eva. Él es la persona que va a bendecir a través de su simiente a todas las naciones de la tierra. Les pido por favor que vayamos a Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Con esta introducción, hermanos, lo que busco es que noten ustedes la dificultad en la que se encuentran nuestros hermanos en la iglesia del siglo primero. Muy complejo la situación para ellos de ver que le están hablando de Dios y luego que Dios muere, eso no es posible. Luego que le digan que Dios puede mejorar, que Dios lo pueden exaltar, eso tampoco es posible. Ahora, veamos Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos aquel, aquí le está dando más aclaración, el autor de Hebreos hace la siguiente aclaración, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Noten ustedes que nos hablan de Jesús. Cuando nos hablan de Jesús, nos están hablando entonces de su naturaleza humana. Están hablando de Dios, pero hombre, hombre. Y tenía que ser así. Aquí ya para los oyentes en la iglesia del siglo primero, las cosas empiezan a coordinar y empiezan a tener algo más de sentido. Claro, Dios no puede morir. La única forma en la que Dios puede hacer esta obra es si Él se encarna en un hombre verdadero, como todos nosotros. Es la única forma. Ahí ya los ojos de ellos se van alumbrando. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí ya empiezan ellos a tener algo más de luz. Noten ustedes que el autor de Hebreos tiene clarísimo, clarísimo las dos naturalezas de Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y él tiene claro qué hace cada una de ellas y por qué tenía que ser un hombre. Ahora, hay un libro, hermanos, el cual claramente es muy recomendado y es Los atributos de Dios de Arthur Pink. Dentro de los atributos de Dios de Arthur Pink, respecto a la inmutabilidad de Dios, dice lo siguiente: Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. Todo lo que Él es hoy lo ha sido y lo será. Él no puede cambiar para mejor, porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Dios no está afectado por nada fuera de sí mismo, en ninguna manera. La mejora o el deterioro es imposible. Él es perpetuamente igual. Ese es nuestro Dios y así lo tenían ellos claro. No puede haber mejoría porque Él es perfecto. Sin embargo, el autor de Hebreos
no se está refiriendo en este punto a su naturaleza divina. Él no está ni siquiera sugiriendo de que haya tenido algún cambio en su naturaleza divina. Él no está hablando en ninguna manera de que se está exaltando su naturaleza divina. No, eso es imposible. Lo que él está haciendo es que nos está hablando de dos estados de la naturaleza humana de Jesús mientras estuvo con nosotros. El primer estado es el que todos nosotros conocemos, el estado de humillación. Y el segundo estado es el estado de exaltación. En el estado de humillación, vean ustedes en Hebreos 2:9, como dice el autor de Hebreos. Pero vemos aquel que fue hecho, noten ustedes, dicen que fue hecho, hablándonos entonces de la segunda persona de la Trinidad, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué el texto nos está hablando que un poco menor que los ángeles? El texto entonces nos está hablando de su estado de humillación. Cuando nos habla de su estado de humillación, nos está hablando entonces que Dios, quien no puede sufrir, se hace hombre para sufrir. Dios, que no se cansa, ahora se hace hombre y siente también cansancio. Dios, que no puede morir, se hace hombre para poder morir, porque no hay otra forma. Para esto, hermanos, les pido que por favor ubiquen en sus escrituras Juan capítulo 4, versículo 6. Juan capítulo 4, versículo 6. Aquí el argumento, hermanos, es que para el autor de Hebreos quiere exponer a la iglesia en el siglo primero, les está diciendo, miren, les estoy hablando de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se hace hombre. Juan capítulo 4, versículo 6. Y el argumento aquí que busca el autor de Hebreos es decirles, miren, la persona que vimos todos y que oímos hace más o menos 60 años, recuerden que estamos en el año 64, 68, esta persona que vino y murió, caminó entre nosotros, murió, de la que hemos oído hablando durante esos últimos 50 o 60 años, que nos han estado hablando de esa persona que murió hace poco. Esa persona fue una persona verdadera, fue una persona real y fue un ser humano real. Era necesario que fuera un ser humano para que nos pudiera representar. Juan 4:6 dice lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Noten ustedes cómo el autor del Evangelio nos dice que Jesús estaba cansado. Dios no se cansa, el hombre sí se cansa. Nos están hablando entonces aquí de su naturaleza humana. Nos están diciendo Jesús fue verdaderamente un hombre, fue verdadero. ¿Por qué era necesario tener que hacer todo este tipo de declaraciones? Resulta que en el siglo primero existía una secta que decía de que Dios se hizo hombre, pero se hizo de una apariencia de hombre. El texto bíblico nos está diciendo ninguna apariencia, 100% hombre, como todos nosotros. En aquella época, en el siglo primero, esa secta estaba teniendo muchos adeptos porque querían relacionar cómo es posible que Dios, siendo Dios, se haga hombre. La única manera es que tome una apariencia de hombre, no hay otra. Era lo que decían ellos en el siglo primero. Pero los evangelios y en el autor de Hebreos nos dicen no, fue verdaderamente un hombre, como todos nosotros. Y Juan capítulo 4 versículo 6 nos dicen que como un hombre, como todos nosotros, se cansó. Y decía cansado del camino. Venía caminando y estaba cansado, como un hombre. Les pido por favor que vayamos a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y aquí vamos a ver entonces en Filipenses 2:8 cómo su naturaleza humana es la que puede morir. Su naturaleza humana es la que puede morir. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, nuevamente el apóstol Pablo diciéndolo clarito, este Dios se hizo hombre, porque es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que se hace hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten ustedes que el apóstol Pablo hace referencia a su naturaleza humana. Esa es la que puede morir. Y el autor de Hebreos, en primer lugar, nos habla sobre la naturaleza divina para que reconozcamos todos de que la persona que vamos a hablar es la segunda persona de la Trinidad, la cual se hace hombre y todos
lo hemos escuchado en la iglesia del siglo I, seguramente todos ya lo habían escuchado, pero era complejo para ellos, era difícil. Para nosotros, quizás es mucho más fácil de poder digerir todo esto porque la luz que nosotros tenemos hoy en día es mucho mayor, en el sentido en que esta luz es de manera progresiva. ¿Por qué de manera progresiva? Ustedes sabrán también por historia de que la humanidad tuvimos en su momento grandes teólogos que en su momento los abrazamos, tuvieron sus dificultades, como lo fue por ejemplo San Agustín, tuvo sus dificultades, algunas cosas de ellos tomamos, algunas cosas no tomamos, porque era la luz que había en ese momento. Hoy por hoy es claro para nosotros su naturaleza, la naturaleza divina y su naturaleza humana. Les pido por favor que vayamos a Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Nosotros hoy por hoy tenemos muchas fuentes en donde leer y en donde aprender, buenas fuentes de las escrituras, ya desarrolladas, en el sentido en que ya tenemos muchos comentarios que también nos sirven de gran ayuda para poderle entender. En aquella época se estaba desarrollando. Ahora, Hebreos 4:15 dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no, recuerden ustedes un sumo sacerdote, el sumo sacerdote era hombre en la época de Aarón. Cuando el texto nos está hablando porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere entonces a la naturaleza humana de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estamos hablando entonces que el autor de Hebreos nos está diciendo, miren, el Jesús que les estoy hablando es 100% Dios, 100% hombre. El autor de Hebreos les está diciendo algo que de verdad les impacta mucho a ellos, porque ellos, lejos de imaginarse, ni se lo esperaban, de que la segunda persona de la Trinidad fuera a convertirse en un hombre o fuera a encarnarse en un hombre, y menos poder entender algo que en teología se llama hipóstasis, de la comunión entre dos naturalezas sin que se mezclen y sean una sola persona. Esto, bien complejo en su momento, aún hoy sigue siendo súper complejo, un misterio, la hipóstasis, pero el autor de Hebreos estaba haciendo su mejor esfuerzo para poderle explicar a la iglesia del siglo I esta situación, porque ellos estaban con la tentación de abandonar la fe en Jesucristo e irse nuevamente a practicar sus ritos, a practicar nuevamente sus sacrificios. Al respecto de lo que les hemos estudiado en el momento, Arthur Pink dice lo siguiente: como Dios, Cristo siempre fue superior a los ángeles, pero como hombre fue hecho menor que ellos por un tiempo, en cuanto a la condición en la que voluntariamente entró, no en su ser. Aquí es importante esta aclaración que hace Arthur Pink. Arthur Pink está diciendo que no está hablando esencialmente. La esencia de Cristo no cambia. No es esencialmente lo que es el ser que ha sido exaltado. Por ejemplo, si a nosotros se nos cambia de posición y ahora, por ejemplo, es un senador y ahora se convierte en presidente, entonces ya ha sido puesto en otra posición diferente, ha sido exaltado. Pero aquí hace referencia a este mismo símil. Su esencia no cambia, su esencia sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que en este momento cambia para la naturaleza humana de Jesús? Que ha sido exaltado, que pasa de su estado de humillación a su estado de exaltación. Esto es importante porque era claro o era importante decir en la iglesia del siglo I de que Dios no puede aumentar en gloria, es imposible, no aumenta en poder, ni tampoco aumenta en sabiduría, porque Él es perfecto en todos sus atributos. Pero entonces se preguntarán en la iglesia del siglo I, pero si eso es así, entonces ¿cómo puede ser que haya sido exaltado? Aquí Arthur Pink menciona entonces que el que fue exaltado fue Dios hombre, su naturaleza como hombre, el que todos conocíamos como Jesús, el carpintero que vino, caminó entre nosotros en su estado de humillación, ahora es exaltado y puesto en un trono. Aquí no estamos diciendo de que entonces recibió entonces Jesús una nueva deidad.
No se está hablando de absolutamente nada de eso. Aquí el autor de Hebreos lo que está diciendo es que este Jesús, que para ellos habían escuchado, que caminó entre ellos, que era un ser humano como todos y que murió en la cruz, porque pudo morir por su naturaleza humana, ahora este hombre ha sido exaltado sobre todas las cosas. Ahora ya empieza a tener un poco más de sentido para la iglesia del siglo primero, porque empiezan a ver en sus mentes muchas citas bíblicas. Recordaremos entonces que los oyentes en la iglesia del siglo primero son judíos, y para ellos, cuando les dicen que una persona fue exaltada a lo sumo, como habla el apóstol Pablo, o como habla el capítulo 1 de Hebreos, si su humanidad es la que fue exaltada, porque muere y luego se exalta por la resurrección, significa entonces varias cosas. Significa entonces, y se les está dando un mensaje claro a la iglesia del siglo primero, no estamos ante un rey muerto, estamos ante un rey vivo que ya ha sido estado en un estado de exaltación. Es un rey que en este momento gobierna, lo que han ustedes escuchado como el ya, pero todavía no, haciendo referencia que su reino ya está en curso, aunque no ha sido consumado, pero ya está en curso. Jesús reina hoy en día, Él está reinando. Es lo que hoy en día conocemos el ya, pero todavía no. Como les decía, el mensaje para ellos con el texto bíblico que estamos estudiando eran decirle a la iglesia del siglo primero, el pastor es consciente que sus feligreses están en la tentación de regresar atrás porque están siendo perseguidos por el imperio y además por sus propios compatriotas. Por sus propios compatriotas de la siguiente manera. Imaginen ustedes que estamos en el siglo primero y en el siglo primero nos dicen, miren, Jesús no puede ser el Mesías porque la promesa que se le hizo a David es que él iba a ser un rey y además de que iba a ser un rey, su reinado no acabaría nunca. Entonces, para ellos les generaba fuerte confusión porque para la iglesia del siglo primero, oiga, sí, tiene razón, Jesús murió y yo no lo veo reinar. Entonces debe ser que estos hermanos, porque así se llamaban entre ellos, los hermanos judíos, tienen razón y entonces de pronto yo estoy equivocado y lo que tengo que hacer es devolverme. Y recuerden ustedes que el templo aún estaba en pie. Generaba confusión entonces. Al generar confusión entonces ellos decían, ah bueno, entonces debo regresarme otra vez a mis ritos anteriores y esperar a que llegue entonces el verdadero Mesías. Porque la promesa que se le hizo al rey David es que vendría alguien de la tribu de Judá de la misma simiente de David y se iba a poner como rey y además de eso que su reino no acabaría nunca. Esa fue la promesa que le hicieron. Pero entonces el autor de Hebreos les dice, esa promesa ya se cumplió. ¿Se cumplió cómo? Se cumplió en el momento en el que Jesús murió en la cruz y fue resucitado. Cuando se resucita, dice el texto que fue sentado a la diestra del Padre. Cuando dice el texto que fue sentado y que se sentó, pasan dos cosas. La primera, lo que habíamos hablado el domingo pasado, el sumo sacerdote en el momento del oficio no existían sillas como para que él se sentara. Significaba entonces que todavía no había terminado y que algún día esa señal que él estaba representando se iba a materializar en algo, en alguien, porque esa era la promesa que le habían hecho a Adán y a Eva. Pero todavía no, por eso no había una silla, por eso tenía que estar de pie y todo el tiempo trabajando hasta que saliera. Pero en Hebreos nos dice que Jesús, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, o sea, lo que hace el sumo sacerdote, la purificación de nuestros pecados, después se sienta. Pasan dos cosas. La primera, cuando Jesús se sienta, está diciendo, este es el último sacrificio. Ya no hay nada más que hacer por el pecado. Una vez y para siempre se purifican todos los elegidos. Se perdonan sus pecados pasados, presentes y futuros. Todos sus pecados, de tal manera que no hay absolutamente nada, y nunca lo ha habido, alguna forma en la que el hombre pudiese ser salvo diferente de este mediador, diferente de poner su fe en esta obra que Cristo ha hecho en la cruz. Pero entonces ellos dicen, pero está bien, hasta ahí entendemos, pero ¿cómo que muere? El autor de Hebreos continúa, y el autor de Hebreos dice, una vez que él muere, porque purifica nuestros pecados, se sienta a la derecha del Padre. Cuando se sienta a la derecha del Padre, del poder, de la majestad, del trono, estamos diciendo que estamos frente a un rey.
cuando se sienta él en su trono, que es lo que está diciendo el versículo que estamos estudiando, estamos diciendo que estamos al frente de un sacerdote que también es un rey. Entonces, este tipo de cosas ya empieza a hacerle sentido a los oyentes de la iglesia del siglo I y empieza todo a encajar, empieza todo a tener sentido. Cuando ellos se les dice que Jesús se sienta, entonces es un sacerdote que termina su labor y además se sienta en un trono. Estamos hablando de un sacerdote, de un sumo sacerdote que también es rey. ¿Y quién es la única persona que tenía esa particularidad? ¿De quién se hablaba antes en el Antiguo Testamento con esto? De Melquisedec. Melquisedec se decía entonces al rey David, la promesa fue que se levantará alguien de la tribu de Judá del orden de Melquisedec. Y la única persona que puede cumplir eso de manera perfecta es Jesús. Y les dice, cuando se sienta ahí, todo empieza a tener más sentido para ellos. Ahora, pasemos a nuestro segundo punto de nuestro estudio. Habíamos hablado en la primera parte entonces de que el mensaje para la iglesia de todos los tiempos, resumiendo nuestro primer punto, es no nos encontramos frente a un rey muerto, nos encontramos frente a un rey exaltado, a un rey entronizado, en virtud de su obra redentora. Regresemos nuevamente a Hebreos 1 y leamos el versículo 3, solamente el 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, nos está hablando que Él es Dios, y la imagen misma de su sustancia, o sea, que Él es Dios, reconfirmando esto, y quien sustenta todas las cosas con su palabra. Ya dije entonces acá que Él es Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, cuando murió en la cruz. ¿Qué sigue después de que Él muere en la cruz? Lo que celebramos el día de hoy, su resurrección. Sigue el texto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿por qué se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? ¿Acaso Él no es Dios? Él ya está por encima, Él ya es Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? De su naturaleza humana, la cual ha sido exaltada. Así que no reconocer a Jesús como un ser humano verdadero y 100% humano, entonces no tendría ningún sentido la exaltación. Sigo leyendo para ustedes. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo dicho esto, de que se sentó a la diestra de la majestad, para ellos era claro de que estaba hablando de Dios mismo, de Dios Padre, así que para ellos entonces entra algo complejo también de entender. Dios es uno, y ahora me están diciendo de que Dios es uno, pero entonces subsiste en tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante él va a hablar del Espíritu Santo. Entonces aquí se comienza también a introducir un gran misterio, la Trinidad. Aquí entonces estamos hablando de dos personas, el Padre y el Hijo. Sigamos el texto que estamos estudiando hoy. Hecho tanto superior a los ángeles. Noten ustedes que el texto nos está diciendo que fue hecho tanto superior a los ángeles. Les decía al principio del estudio que íbamos a tener que mirar algo en griego. La palabra donde dice hecho, este verbo es genómenos. Esto tiene la connotación de un cambio de posición, un cambio de posición. No está hablando aquí nada de la esencia divina, no está hablando de un cambio en su esencia divina. Lo que está hablando aquí es en un cambio de su posición. Noten ustedes que el texto nos dice que fue hecho tanto superior a los ángeles. O sea que mientras estuvo en su estado de humillación, según lo que nos dice Hebreos, el que estábamos leyendo anteriormente, para que por favor volvamos nuevamente a él, para que hagamos referencia, Hebreos 2.9, ¿qué nos dice Hebreos 2.9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y después hay un cambio. Primero fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué es hecho un poco menor que los ángeles? Porque está en un momento de un estado de humillación, donde él se cansaba, donde él podía sufrir la muerte, donde él podría ser tentado.
hecho un poco menor que los ángeles. Y después el texto nos está diciendo, el texto nos aclara que ahora Él es puesto, hecho tanto superior a los ángeles. Noten ustedes el cambio, primero que fue hecho menor y luego tanto superior. Un cambio, ahí hubo un cambio, pero no en su esencia divina. No, estamos hablando es un cambio de posición. Primero un estado de humillación y luego un estado de exaltación. Eso es lo que quiere decir. En su naturaleza humana, no en su esencia, en su ser. No hay cambios ahí porque Él es inmutable. Ese tipo de cosas para ellos bien compleja, pero ya empieza a tener más sentido. Porque entonces para ellos en la iglesia del siglo I van a decir, ahora sí ya hallo sentido porque Dios no puede sufrir cambios. Él es perfecto y no sufre cambios. Aquí lo que hubo fue un cambio de posición, pero de posición a su naturaleza humana, no a su ser divino, porque Él es dueño de todas las cosas, como ya lo habíamos visto en el versículo 3, que Él decía que Él es dueño de todo y que todo cuanto fue creado por medio de Él, por Él y para Él fue creado. Ahora, habiendo visto que en realidad el autor de Hebreos nos está hablando en que hay un cambio es de posición, no en su esencia divina, entonces ahora entremos, por favor, a nuestro punto número 3. Esta superioridad de Jesús sobre los ángeles marca entonces el fin del antiguo pacto. Marca entonces el fin del antiguo pacto. Quisiera, para cerrar mi punto anterior, dejarles con el siguiente pensamiento que Arthur Pink menciona en su comentario. Arthur Pink dice lo siguiente: el que fue exaltado no fue el Hijo Eterno en su deidad, pues no puede ser engrandecido más, sino el Dios hombre como mediador. La exaltación corresponde a su naturaleza humana, ahora glorificada y coronada. En este orden de ideas, entonces el versículo 4 fluye directamente de esta exaltación. El versículo 4 entonces entra de la siguiente manera: hecho tanto superior a los ángeles. Noten ustedes que aquí hay un cambio. El autor de Hebreos dice hecho tanto superior a los ángeles, hablando entonces de un cambio, de una exaltación que tiene Jesús, no en su deidad. Es importante tener claro esto. Y ahora veremos entonces nuestro último punto. Esta superioridad marca el fin del antiguo pacto. Aquí les pido por favor que sigamos leyendo entonces Hebreos 1, 4, pero entonces leeremos ahora la parte B del versículo 4, la parte B. Hebreos 1, 4 y la parte B dice lo siguiente: cuanto heredó más excelente nombre que ellos, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para nosotros la palabra heredar en nuestro contexto nos hace pensar en que si heredamos algo, entonces ha de ser algo material, ha de ser algo en que definitivamente debe ser heredado por la situación en la que estamos. Cuando muere un familiar, sucede que si hacemos parte legalmente de esa herencia, algo nos corresponde. Aquí entramos en otro conflicto. Si eso es así, y Jesús es Dios, pero Él no tiene necesidad de absolutamente nada, porque Él es Dios. Entonces, la palabra acá de heredar hace referencia es al acto público que el Señor hace delante de todo el mundo cuando se sabe, un día como hoy, de que Jesús resucitó. En un día como hoy, cuando van a mirar en el sepulcro y Él ya no está, de manera pública, entonces se hace saber a todos de que su cuerpo no está. Algo pasó con el cuerpo. Luego, más adelante dice que se apareció como a 500 personas. Entonces significa que de manera pública se hace saber de que este Mesías resucitó. Y esto es lo que habían escuchado los oyentes en la iglesia del siglo I. ¿Cómo es posible
entonces de que este Mesías fue y murió, pero ahora su cuerpo no está. Ahora todo empieza a tener cada vez más y más sentido. Dios no puede morir. Ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, un sumo sacerdote que no puede morir, un sumo sacerdote que venció la muerte, un sumo sacerdote entonces que ahora es rey y está sentado a la diestra de la majestad. Entonces para ellos comienza a hacer todo sentido. ¿En qué parte? Cuando ellos se les dicen es que el Mesías venía ahora a ser el rey, iba a ser entonces a coger todos los romanos, se imaginaban ellos, todos los romanos, y él iba a ser el rey, los iba a expulsar, iba a ampliar nuevamente el reino de Israel como hizo David, el rey David. Entonces ellos estaban imaginando, claro, como es el hijo de David, entonces vamos a tener el hijo de David sacando a los romanos y dándonos la libertad. Pero es que el texto, lo que nos decía, o la promesa que se le hizo al rey David, es que este rey iba a ser eterno, que este rey, su trono iba a ser inconmovible. Ahora, para ellos, si es un rey tan poderoso como para vencer la muerte, entonces ese sí era el rey prometido. No era un rey que venía a echar los romanos, era un rey que de verdad iba a derrotar el enemigo que estaba llevando a la gente cautiva. Iba por fin a derrotar a la muerte, a Satanás y a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Este rey, que ahora sí está entronizado para ellos, en su mente ya empieza a hacer sentido. Significa entonces que la promesa que se le hizo a David no fue para que reinara en algo físico, que viniera, acabara con los romanos, no era eso. Es un rey mejor, es un rey que gobierna no este planeta, sino que gobierna todo el universo. Era un rey diferente a lo que ellos se podían imaginar. Era un rey que podía vencer la muerte misma. Así, hermanos, es como vemos que ellos empieza a hacérseles sentido todo esto de su reinado. Pero también sucede algo más. Sucede que el antiguo pacto, cuando estaba Jesús caminando entre nosotros, el antiguo pacto seguía vigente. Era necesario aún hacer sacrificios. Era necesario tener un sumo sacerdote. Mientras Jesús caminaba entre nosotros, era necesario todo eso. Cuando Jesús muere y es resucitado, su sacrificio es aceptado, porque la resurrección hace referencia a que su sacrificio se acepta. ¿Recuerdan ustedes que el sumo sacerdote tenía una campanita? Si el sumo sacerdote salía con la campanita sonando y salía, es porque el sacrificio que presentó el sacerdote fue aceptado. Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el único que podía hacer el sacrificio, salía vivo. Si estaba vivo, significaba entonces que era acepto su sacrificio. Ahora, un día como hoy, recordamos la resurrección de Jesús. Así que cuando este Mesías vence la muerte, presenta su sacrificio y sigue vivo, significa entonces que ese sacrificio fue acepto por el Padre. Así es como entonces la resurrección marca aquí un punto muy importante en la conciencia, en el alma de los oyentes de la iglesia del siglo I y de todas las generaciones, haciendo referencia a que nuestro rey no está muerto, él está vivo, él reina, él presentó un sacrificio una vez y para siempre para la purificación de los pecados de todos nosotros, de sus elegidos. Así es como, hermanos, entonces, para finalizar, permítanme dar una aplicación. Todos nosotros tenemos que pasar por muchas luchas. Nuestros hermanos en la iglesia del siglo I luchaban porque tenían los judaizantes a engañarlos para decirles no crean en más en ese Mesías, que no puede ser el Mesías, porque es que ese Mesías que nos habían prometido tenía que dominar todas las naciones, pero no lo está haciendo, según ellos. Pero nuestro Mesías, para ellos, con lo que el autor de Hebreos les está diciendo, es que no es este mundo el que va a dominar, él domina todo el universo. Este rey no es para que simplemente gobierne una parte material, él gobierna absolutamente todo, lo visible y lo invisible. Es un rey totalmente distinto, más poderoso de lo que nos podíamos haber imaginado. Así las cosas, y la tranquilidad que sentían ellos entonces es que así como nuestro rey pasó por dos fases, una fase de humillación y una fase de exaltación, todos nosotros en este cuerpo
sufrimos muchas luchas. Luchas con nuestros hijos, luchas con algún familiar, incluyendo nuestros hijos, que quizás aún no son creyentes. Luchamos y sufrimos con todo esto. Alguna enfermedad, luchamos con esto. En la pérdida del trabajo, también luchamos con esto. Dificultades en nuestros hogares, luchamos con todo esto. Sin embargo, este momento nuestro de nosotros de estar luchando con todo ese tipo de cosas, algún día van a cesar. Así como nuestro Señor tuvo un tiempo de humillación, también tuvo un tiempo de exaltación. Para nosotros, la exaltación de Jesús, el hecho de que Él haya resucitado es nuestra garantía, prenda de garantía que también nosotros habremos de resucitar. Y todo este tipo de situaciones, Dios mismo se encargará de enjugar todas nuestras lágrimas. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Esto es una promesa para los elegidos. Y su vida, el hecho de ver de que Jesús tiene un tiempo de humillación y un tiempo de exaltación, también nos llena de aliento a nosotros de que también nosotros tenemos un tiempo de dificultades, pero llegará el momento que también tendremos parte en este reino de una manera consumada. Hermanos, dejamos hasta aquí